estaba viendo algunas cosas que me habían llegado, y dentro de las cosas a destacar, y una de las cosas que me llamó mucho la atención, fue la celebración de que una medallista transexual haya ganado una medalla olímpica. Y dentro del mundo hay muchas personas que estaban celebrando, y en contraposición, que es una cosa que es muy, muy interesante, una muchacha de República Dominicana ganó una medalla de oro, y ella sacó su bandera dominicana y se envolvió con la bandera, pero además tenía unos zapatos. Ellos le llaman tenis a las zapatillas que nosotros, lo que llamamos nosotros zapatillas, ellos le llaman tenis, y tenía unos tenis con una grabación al costado sobre Dios y sobre el Señor, alabando a Dios. Y cuando terminó de alabar, digamos, la carrera y ganó, ella, entre medio de su ropa, sacó una Biblia más o menos de esta grande, entonces decía la palabra de Dios. Las mismas personas que alababan y festejaban que una atleta trans hubiese ganado una medalla de oro, se volcaron con violencia a criticar a la muchacha, y dijeron que cómo podía ser tan atrasada en el tiempo, cómo podía creer que un lubículo, ni siquiera librículo, sino que el libículo le podía ayudar a ganar. Y empezaron a criticar solamente porque ella, después del triunfo, mostró una Biblia. Eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos, y las cosas que usted tiene que prepararse. Bueno, vamos a compartir ahora pantalla para empezar lo que va a ser nuestra grabación, o nuestro estudio, más bien dicho. Entonces, el ministerio Bethesda, que es sobre el cual estamos nosotros en la cobertura, o bajo la dirección del pastor Ronald. Ahora el Ronald anda en España. Fue a visitar al pastor del ministerio allá en España, y ahora está en España. No sé cuándo estará de vuelta a Estados Unidos. Entonces, esta serie se llama Serie de los Últimos Tiempos, Ideario Ideológico de los Últimos Tiempos. Estamos en el estudio número 8. Estamos viendo feminismo e ideología de género, que este es el último punto, el último que trato del término, el tema del feminismo. Creo que ya le alumbré con filósofos, con datos, con también doctores y maestros que entregaron su visión sobre esta ideología, los promotores de la ideología, cómo empezó. Bueno, todo eso yo creo que ya abarcamos suficiente información para que ustedes tengan una idea clara. Entonces, vamos a leer la Biblia, porque la palabra de Dios es lo primero que tenemos que hacer. Le dice, una vez más voy a hablar de lo que está pasando. Dice, ¿por qué se amotina? En Salmo 2, 1 al 3. El 1 dice, ¿por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Verdad? Saquémonos al cristianismo encima, saquémonos a Jesucristo encima, saquémonos al evangelio encima, saquémonos todo aquello que incomoda, que podamos actuar en nuestros deseos personales, y que esa palabra nos esté molestando y redarguyendo. Hay que sacarla, eliminarla. Dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Lo hemos visto, porque los fundamentos del orden se desmoronan. El justo, ¿qué ha hecho? O sea, que tiene dos cosas. Por un lado, diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿O dónde vamos a estar? O al otro lado, una cosa más activa. Bueno, ¿vamos a permanecer indiferentes mientras los fundamentos son derribados? Todavía tiene que estar fundamentada. Eso es súper importante. La vida tiene que estar fundamentada, y de una manera genial, pero espectacular. Jesucristo enseña que la vida de una persona es semejante a una casa. Y la vida de una persona se construye y se edifica
sobre un fundamento, sobre una base. Y Jesucristo habla sobre aquel que edifica su casa o su vida, pone su fundamento en algo equivalente a una roca. Y dice Jesucristo que aquel que hace eso edifica sobre una roca y la casa permanece firme cuando viene la lluvia, la azota, el viento y el mar crece y golpea con ímpetu la casa. Dice que la casa permanece firme. Y esto es análogo a decir que cuando los desafíos de la vida son totalmente contrarios a nosotros, la adversidad nos apremia y parece que la cosa nunca se fuera a calmar y las cosas nos están saliendo muy mal y parece que las cosas no fueran a cambiar. Entonces, para algunas personas la vida se derrumba completamente. Entonces, los que han edificado y han puesto su fundamento en Cristo Jesús, mantienen firme su vida, aun cuando las circunstancias que nos rodean sean tan adversas que parece que fueran el equivalente a un viento que azota y a una lluvia que golpea, pero la vida se mantiene firme. Sin embargo, dice Jesús, que los fundamentos de aquellos que han edificado sobre la arena y viene la lluvia, y la arena no es un piso sólido, el agua lo desmorona o lo va carcomiendo, y el viento, al golpear una casa cuyos fundamentos han sido removidos, se han corrido o están carcomidos, por supuesto que va a mellar la casa y la va a hacer caer. Entonces, los fundamentos son muy importantes. Entonces, si los fundamentos son destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? Nosotros hemos fundamentado nuestras vidas en la enseñanza del Señor. Y lo que se pretende hacer es hacer desaparecer al Señor y todo esto. Pero tú, como dicen por ahí, tú tienes memoria. Tendrían que destruir nuestra memoria, tendrían que destruir nuestro ser entero, tendrían que prácticamente dejarnos como zombies caminando, sin capaz de pensar. Porque una vez lo dijo alguien, y la Biblia lo dice de otra manera, pero alguien lo dijo, Voltaire, que el pensamiento no se multa ni él cancela, y eso lo decía mucho un escritor que usaba un seudónimo que se llamaba Volpone en el diario Mercurio. El pensamiento no se multa ni él cancela. O sea, no puedes tú obligarme a pensar lo que tú quieres, porque mis pensamientos son tan personales que nadie los puede conocer. Entonces ahí se trata de imponer una ideología que transforme nuestros pensamientos. Hay algunas personas que han caído en eso. Hay personas que, como dicen, se le ha lavado el cerebro, y también algunos que dicen que están formateados. Entonces, el feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que postula el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. Esto tiene que ser igualdad de derechos ante la ley, igualdad de oportunidades y el respeto mutuo. Sin embargo, como movimiento social formado por grupos organizados, el feminismo se ha desarrollado en una sucesión de etapas o fases, a las que se denomina ola. La última gran ola la conocemos como feminismo de género, y es el feminismo con el cual nosotros estamos de acuerdo, y el feminismo de género principalmente no busca la igualdad entre hombres y mujeres, sino que busca victimizar a las mujeres y convertir a los hombres en opresores por naturaleza y de nacimiento. Entonces, todo niño hombre que nace es un opresor de la mujer, y toda mujer es una víctima, una potencial víctima de uno. Entonces, y por lo tanto se produce una lucha entre hombre y mujer, el hombre victimario y la mujer víctima. Entonces, y ahí va esas cocinas que dice contra el patriarcado, contra cómo se ha estructurado la sociedad, y hay muchas de estas jovencitas que aparecen en la foto que muchas veces no tienen idea. Repiten consignas que han escuchado, son tocadas en sus emociones, pero no en su razón, no tienen razonamiento. Y la ideología de género es lo que es con el feminismo. Y la ideología de género, como lo hemos dicho antes, la ideología de género explica solo la sexualidad humana desde el punto de vista de la cultura.
sea, la ideología de género explica solo la sexualidad humana solo desde la cultura. La ideología de género es un conjunto de ideas que no tiene base científica. Por eso es ideología y que desconecta la sexualidad humana de su naturaleza biológica y la explica desde lo sociocultural. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Como dice la ideología de género, dice que tú nazcas con una determinada condición física, ya sea pene o vagina, no determina tu sexualidad realmente, sino que el género es el que determina tu sexualidad. Por lo tanto, tú puedes ser lo que sientes, lo que tú quieres ser, y que se tiene, como tú te sientes, como tú te visualizas a ti mismo, es como de, si tú eres físicamente un hombre, dice la ideología de género, y tienes todos los órganos genitales de un hombre, pero tú te percibes como mujer, entonces lo que tú eres mujer. Aunque todas las condiciones de física digan lo contrario, eso es lo que postula la ideología de género. La ideología de género explica la sexualidad desde el punto de vista de lo sociocultural. Sí, porque la verdad es que el género es una construcción social. ¿Y por qué decimos que es una construcción social? Porque muchas veces nosotros hemos modelado cierta identidad masculina y cierta identidad femenina, asociándolo, por ejemplo, a esos mismos símbolos que están ahí expuestos ahí, el rosado hacia la mujer, el celeste a los hombres, ciertos tipos de juegos, ciertas vestimentas, nosotros asociamos las faldas con las niñas y todas las blusitas con encaje y cosas por el estilo, más al estilo femenino, y ropa más digamos, un poco más simple, sin tanto adorno, lo asociamos a la ropa masculina. Entonces, eso es una construcción social. Pero el sexo no es una construcción social. Tú naces con una determinada condición. Bueno, eso ya lo hemos explicado muchas veces. Entonces, la estrategia para imponer la ideología de género, en la vez pasada vimos una, que era la manipulación del lenguaje y manejo de los medios de comunicación. Y vimos un video de la conferencia de César Vidal que nos permitió entender un poco más. Eso no lo vamos a repetir, no vamos a hablar. Entonces, lo primero que se va a hacer para la estrategia para imponer la ideología de género en el mundo entero, en el país, en tu vida, donde tú vayas, es a través de, primero que nada, lo primero es manipulación del lenguaje y el manejo de los medios de comunicación. Entonces, mucho de los medios de comunicación difunden muy activamente la ideología de género y digamos, mantienen una censura permanente a todo aquel que no esté de acuerdo con eso, y los medios de comunicación como las grandes transnacionales que controlan los sistemas de comunicación, estas grandes transnacionales controlan el tipo de película, usted va a ver, o el tipo de comunicación, los medios audiovisuales, lo que no se ha podido controlar hasta el momento, y es lo único que está quedando, y realmente lo único que le está quedando a los que son disidentes, son los medios digamos, de comunicación que tienen que ver con redes sociales. Y aún así las redes sociales están siendo tremendamente censuradas, con toda palabra disidente, pero las personas se las arreglan para dar a conocer a través de canales alternativos sus pensamientos, pero los medios de comunicación normales como la radio, la televisión, el cine y otros medios conocidos no dan cabida a cualquier persona que tenga un pensamiento disidente. Entonces, el control de los medios de comunicación, el control del lenguaje, usted sabe que hace mucho tiempo quiere cambiarse la significación de la palabra, se ha hablado de la deconstrucción, de terminar con todo tipo de lenguaje y darle una nueva significancia. Y, por ejemplo, ahora hay gente que dice, bueno, vamos a cambiar, y ahí se introdujo la famosa E, como queriendo, y algunas veces hasta suena ridículo, de imponer un lenguaje inclusivo donde el que se siente hombre sea reconocido con la O, no sé de dónde sacaron que la O era algo masculino, que la A era femenino, pero que los que no se sienten hombre y mujer
no se le llame ni con la O, ni con la A, sino con la E. Y de ahí viene todes, diputades. Sí. Y esto llega a un punto de tal ignorancia y de tal estupidez, si se puede decir así, que las personas son ignorantes del propio lenguaje. De hecho, hay gente que está, y yo se lo expliqué la vez pasada, se dice, no se debe decir presidente, la presidente, porque es la presidenta. No se debe decir la paciente, porque es la pacienta. Y resulta que eso denota una ignorancia de extremo inimaginable. O no sé si ignorancia, a lo mejor se hace intencionalmente para lograr la manipulación. Pero toda palabra terminada en ente significa ser. Ser. Presidente es el ser que preside y no es ni hombre ni mujer. La palabra ente es ser. Y la palabra ser no tiene connotación de hombre o mujer, es un ser. Entonces, presidente es el ser que preside. La palabra presidenta, la palabra enta, no tiene ni una significancia. Y el paciente es el ser que padece. Y la pacienta no existe, porque no existe enta. Entonces, todo lo que se termina, por eso se dice la presidente, que es la señora o señorita que es el ente que preside. Bueno, y ahí se quieren cambiar las cosas y de repente se hace por ignorancia. A todo esto, para mí, yo, de cierto modo, agradezco todas estas discusiones porque me ha permitido estudiar un poco más el idioma español, que muchas veces ni siquiera lo tomamos en cuenta, pero toda esta controversia me ha permitido conocer más un poco lo que tiene que ver con el lenguaje español. Entonces, ya de aquí partimos con los nuevos días. Otra estrategia, los nuevos días, ya vimos esto de la manipulación del lenguaje, el manejo de los medios de comunicación, el cambiar las palabras que suenan fuertes. Estuvimos un ejemplo que tenía que ver con lo que es cómo ha ido cambiándose y cómo se ha ido manipulando el lenguaje en torno al aborto. Aborto sonaba muy feo, después se hizo interrupción voluntaria del embarazo, y después se manejo reproductivo y sexual, ¿verdad? Bueno, eso ya lo vimos. Ahora, el segundo elemento, que es el segundo elemento que se usa en esta estrategia para imponer la ideología de género. El primer elemento era manipular el lenguaje y los medios de comunicación, y el segundo elemento es influenciar la educación. Esto es delicado. Algunos países ya han perdido la guerra. A través de políticas gubernamentales que buscan establecer programas de enseñanza, charlas, conferencias, etcétera, en las escuelas, en los colegios, en las universidades, y hasta en el establecimiento de educación parvularia, se busca adoctrinar a los niños, adolescentes y jóvenes en perspectiva de género, independiente al consentimiento de sus padres. Ellos, aún eso, los padres se encuentran con que en sus lugares donde dejaron en custodia a sus hijos para que los tuvieran, se le empezó a hacer juegos para que ellos entendieran los roles. Esto es un crimen de una dimensión tremenda, porque un niñito de 3, 4, 5, 6 años y más no tendría por qué despertarse a la sexualidad, a no ser que haya una doble intención. Y aunque usted no lo crea, dentro de esta doble intención diabólica que está ocurriendo en el mundo, y que algunos no lo logran visualizar, porque hay gente con buena intención, supuestamente, enseña estas cosas para no tener niños que en el futuro sean abusadores. El ser humano insiste en querer formatear la mente de otras personas. O sea, como si esto asegurara que van a haber menos asesinatos. El fracaso de la ideología de género frente a la muerte de mujeres, lo llamado femicidio, es tan grande que con todo el dinero que se ha invertido en evitar la muerte de mujeres a manos de personas, de hombres o de personas muy cercanas, que en todo caso no son mucho más que las muertes de mujeres que mueren por cáncer,
solamente a las mamas, pero se infla. Eso otro aspecto de la ideología de género, es falsear los datos, de tal manera de causar alarma pública. Entonces en esto del manejo de estas cosas, cómo se hace, cómo se promueven algunas cosas, estamos bien complicados. Entonces, hay personas que honestamente creen que van a evitar crear monstruos misógenos y cosas por el estilo, y se insiste con esa palabra, para evitar que estas personas puedan causar daño en un futuro. Entonces se hacen una serie de cosas y sexualiza a un niño, se sexualiza a un niñito o una niñita que tiene muy poca edad y que no tiene por qué entender las cosas del sexo. De hecho, ni está preparada para interactuar sexualmente, aunque las niñas y los niños a corta edad ya tienen sensaciones y empiezan a descubrirse, pero no para tener actividad sexual. Entonces, la pregunta que se nos pone por delante en este mundo diabólico, ¿cuál es la intencionalidad? ¿Solamente evitar tener niños misógenos? Ojalá también fuera que se evitara tener niñas misandrias, que es lo contrario a los misógenos. Supuestamente la palabra misógeno es un hombre que odia a las mujeres, y misandria es una mujer que odia a los hombres. Es un término bien discutible, es una cosa es muy raro encontrar un hombre que odia a las mujeres por ser mujeres, y es muy raro encontrar una mujer que odia a los hombres por ser hombres. La mayoría de las mujeres que sienten un determinado odio es porque han sufrido algún tipo de maltrato o cosa por el estilo, y viceversa también. Entonces aquí se está creando una falsa visión de las cosas. Entonces la pregunta es, ¿no habrá una intencionalidad, como ya lo han hecho ver algunos grupos? No estoy diciendo nada que sea escandaloso, de querer dar visto bueno o despenalizar la pedofilia. Esa es la intencionalidad de introducir a tan temprana edad a los niños en el ámbito de la sexualidad y de ciertos conocimientos que no deberían por qué tener un niño tan pequeño, y que ese conocimiento y esa orientación deberían dárselo a sus padres. Bueno, se está tratando de tomar el control de la educación de los niños para guiarlos hacia esta visión de ideología de género. Y hay algún momento dado, porque esto es incentivar, y ese es el gran pecado, y eso es lo que más molesta. Porque si una persona a una determinada, a una conciencia, no sé, pues decide que quiere ser homosexual, es una persona que tiene su determinación a través del uso de la razón, pero es un pecado, es algo maldadoso, dañino, tratar de incentivar a los niños a las visiones de género y despertarlos a ser, no sé, pues, travestis, transexuales, homosexuales, y empezar a mucha temprana edad, como decir, a lo mejor tú puedes ser. A lo mejor si tú te descubres, si tú te tocas, a lo mejor ya tú te estás identificando, a lo mejor llevas una persona metida en el closet ya a esta edad. Eso es algo aberrante, eso es algo diabólico. Entonces, ahí está, tenemos nosotros, y hay personas que no sienten ni un temor de nada en tratar de utilizar a estos niños para trastocarlos. No, toda mi vida, yo sé que muchos de ustedes, pasé tratando de reafirmar la identidad sexual de mis hijos en conformidad a su sexo biológico, y cómo incentivarlo, y no ir por el lado de confundirlos a través de actividades como hay personas que lo han hecho. Pero aquí la idea es confundirlo, porque ¿qué idea tiene un niño a muy temprana edad? De hecho, hay algunos muchachitos que han cambiado de sexo, se han transexualizado y ahora están muy tremendamente arrepentidos, y dijeron que el problema que tenían ellos era un problema psicológico y era fácilmente resolver con un tratamiento psicológico. Sin embargo, ahora están mutilados y no pueden volver a estar la mutilación. O sea, la mutilación más compleja, muy compleja, es la mutilación
en el caso de los hombres, de cortar sus órganos sexuales para hacer una resignación de sexo, y en el caso de las mujeres, extirpar, llega a ser hasta grave, extirpar seno, ovario, y es una cuestión terrible, y es como dijo un día un médico, lo dijo tan claramente, para nosotros encontramos normal, o sea, no nosotros, sino esta gente que tiene esta visión, encuentra normal que una persona diga, ¿sabes? Me quiero extirpar los órganos genitales. Pero resulta que si usted va a un médico y le dice, doctor, me quiero cortar la mano, el médico le queda mirando y dice, usted está loco. O sea, es que extirparse un miembro no es normal, ni lo va a hacer nunca. Pero en esta sociedad todo se está buscando normalizar por esta ideología que es muy impactante. En algunos establecimientos de educación, para lograr se someten a los niños a juegos de intercambio de roles entre niño y niña. Se les disfraza con tenía opuesta a su sexo biológico y se les enseña que el niño es un abusador por naturaleza y que la niña es una víctima también por naturaleza. Y ahí tenemos a algunos niñitos en esa condición disfrazados, intercambio de roles. Actualmente existe una generación de maestros que promueve el adoctrinamiento político y de género, cuyas mentes han sido totalmente capturadas por la narrativa vigente, ¿verdad? De tal manera que no les importa si la evidencia científica contradice sus postulados, eso no interesa. Si la evidencia científica contradice sus postulados, normalmente enseñan que de la tolerancia, pero algunas veces son totalmente intolerantes con el que piensa distinto. Y es sorprendente, hermano, en este instante, a ver, todas las personas que promueven esta ideología, el feminismo y todo eso, son minorías, pero meten mucha bulla y amedrentan a las personas porque dentro de su forma de actuar o de su manera de tratar de imponer la ideología de género, hay que invalidar al disidente. Y al disidente se le invalida de varias maneras. Y una de las formas son palabras ya preparadas que afectan la psicología de una persona. Entonces yo no sé, pues yo estoy planteando que a mí no me agrada que se enseñe esta ideología en el colegio. Yo soy un alumno y estoy planteando eso, y yo no tengo nada contra los homosexuales, cada persona puede hacer, pero no me interesa que a mí me estén hablando de eso. Y si el alumno llegara a decir eso, inmediatamente se usan palabras mordazas. Una mordaza es algo que se le pone aquí a la persona. Y hay personas que caen en las palabras mordazas porque tienen miedo a la censura, tienen miedo a ser funado, al escrache. Bueno, ¿y qué pasa? Entonces se le dice homófobo. Tú eres un homófobo, tú eres un misandro. O misógino, perdón. Tú eres un misógino. ¡Wow! Entonces la persona dijo, yo no soy misógino, y les viene un pavor, un temor de ser considerado así, y hay gente que se calla. Entonces, cuando tú quieres anular a una persona, le dices palabras, que esto está muy de moda ahora, es muy de moda en la política, está muy de moda en las áreas de la ideología de género, en los colegios, las palabras mordazas. De hecho, una de las palabras mordazas que se usa en la política es decir una persona facho. Entonces la persona que se le dice así se queda callada. Entonces hay que tener mucha entereza y claridad mental, por eso estamos estudiando estas cosas, hay que tener mucha entereza y claridad mental para no dejarse amedrentar por las palabras. Usted sabe lo que es. Entonces hay gente que regula y tiene miedo, y hay gente que vive espantada de la funa o scratcher, como le llaman en Argentina, en otros lados. ¿Y qué es lo que es una funa? Es que un grupo de personas se junte y vayan a tu lugar de trabajo o a tu casa y se pongan frente a gritar consignas contra ti y contra tu persona. Entonces, eso es otra de las formas. Y yo se lo dije, no sé a quién se lo comentaba, le dije, si vienen a funarme a mi casa, salgo con bebida, con no sé, hasta con cerveza, saldría a saltar con ellos contra mí.
O sea, me pondría ahí con ellos a celebrar con ellos. A mí no me van a amedrentar con esas estupideces. Pero hay gente que cae fácilmente, más. Entonces existen palabras mordazas. Palabras... Y ese asunto de las palabras mordazas no es de ahora, hermano. Eso es una costumbre que también se usa dentro de la familia y dentro de los matrimonios y cosas por el estilo. Muchas veces usaban palabras mordazas y que eran descalificadoras. No sé, de repente, no sé, una palabra típica, mordaza, dentro de la familia. Tú eres un insensible. ¡Ah! Que le dijeran, no sé, porque la esposa le dijera al esposo, o que un hijo le dijera, no, esa palabra insensible hería, pues tocaba, te molestaba, y con eso te dejaban callado. Porque de repente tú estás planteando a lo mejor dentro de la familia una situación totalmente racional y como todo el mundo en la familia está afectado por las emociones de lo que había sucedido y tú eras el que querías ponerle un poco la cuota de cordura, entonces como era un estorbo para aquel que estaba dirigiendo la batuta de manejar las emociones del resto de la familia, entonces para dejarte callado era tú eres un insensible. Y listo. Con eso bastaba para que el miembro cuerdo de la familia se quedara callado. O sea, las palabras mordazas no son nuevas, sino que en este último tiempo se han actualizado mucho y se ha convertido, las relaciones se han convertido en una guerra tremenda. En este adoctrinamiento se ignora totalmente el factor humano. Ser humano, que en un comienzo puede ser engañado por mentiras, pero con el tiempo este ser humano se revela al sentirse engañado y usado por los poderes gobernantes. O sea, por ahora las personas se pueden tragar todo y hay muchas personas, y cuando vean que su vida no mejora nada y sin embargo empeora, porque los resultados de lo que estamos enseñando ahora, y esta gente tiene creído y algunos con mucha honestidad, que están transformando el mundo para mejor con todas estas cosas, con la ideología de género, con el feminismo, con la radicalización de algunos postulados, con el asunto, con el asunto extremo de lo ecológico y de todo eso. Todo el mundo cree que está cambiando el mundo para mejor. De hecho, como no hay cabida al disidente, entonces no se enriquece la discusión porque el disidente quedó fuera, porque existe una narrativa impuesta y esa narrativa es la que se está imponiendo a través de los poderes fácticos, a través de los poderes que tienen una intencionalidad de usar los problemas reales de la sociedad para manipularlo en una dirección conveniente para ellos. O sea, yo soy una persona que estoy completamente de acuerdo en que debe haber una igualdad de derechos entre hombre y mujer, igualdad de oportunidades. Eso es y que muchas veces no la hay, cierto. Eso es un problema real. Pero tomar ese problema y usarlo para la manipulación, en vez de buscar que eso mejore, no hay un interés de la mejora. El interés real es causar tal desconcierto, afectar de tal manera las relaciones, causar tal ingobernabilidad, dice como dice el dicho, esto no dice la Biblia, dice a río revuelto, ganancia de pescadores. Y los pescadores son estos poderes fácticos que están revolviendo el río y moviéndolo con todo esto, porque está el río revuelto, y cuando hablamos del río revuelto es porque hay cosas que son verdaderas y cosas que son falsas. Y en ese revoltijo, como toman las cosas verdaderas y las utilizan no para mejorar el mundo, sino para revolverlo, entonces están obteniendo una ganancia interesante. Y hay personas que no se dan cuenta. Entonces, y ellos creen que el control del ser humano, en los países de la órbita soviética o de los países comunistas, durante muchos años la gente
fue engañada con promesas que que no se podían cumplir. Porque tú le puedes prometer muchas cosas a la gente, pero hay que tener el dinero con que hacerlas. Y hay que tener las personas con que hacerlas. Y la sociedad lentamente se ha empezado a revelar en muchos de estos países. O sea, puedes tener al ser humano en un tiempo como el mundo feliz, que vimos la otra vez la película del mundo feliz. Pero no va a faltar el que diga, no, yo no quiero más de esto, no quiero más ser controlado. Bueno, frente a este asunto de la educación tenemos dos ejemplos. En la revista virtual Panorama, por la periodista o por la escritora Paula Estela, pone Bachelet impondrá de la ideología de género. Perdón, la ONU, perdón, dice, la ONU exhortó a Paraguay a incluir una perspectiva de género en el material educativo. Interesante, la ONU exhortó a Paraguay a incluir una perspectiva de género en el material educativo. Como dijimos ya, el segundo elemento, vuelvo a reiterar para que a ustedes les vaya quedando claro. Digo, ¿cómo se pretende imponer la ideología de género y el feminismo radical? Y a través de, primero vimos en la semana pasada, a través de la manipulación del lenguaje y el uso de los medios de comunicación, que el control de los medios de comunicación. Eso ya lo vimos. Lo segundo, en la educación. Estamos viendo en la educación, y vimos varios elementos de la educación donde los párvulos, algunas veces en los establecimientos parvularios se empieza a los niños a adoctrinar, se les viste de mujer a los niños, de hombre a las niñas, y se empieza a hacer una serie de ejercicios. Bueno, eso en los establecimientos de parvularios, en las escuelas básicas, se introduce literatura abiertamente de ideología de género, con una perspectiva de género, y así. Entonces la ONU ahora exhortó a Paraguay a incluir una perspectiva de género en el material educativo. Mire, esto raya en la idiotez, hermano. Ya la cosa raya en la idiotez. Llega un punto en que las personas empiezan a delirar. A delirar, porque ya la cosa... hay gente que dice que la física y la matemática son machistas. Y que la biología es una construcción social. O sea, llegó a un punto, y la otra vez había un grupo de muchachitos, dos niñas y un joven, que están haciendo una protesta contra las productoras avícolas por los huevos, porque decían que las gallinas sufrían mientras ponían los huevos. Y que por lo tanto era una cuestión de abuso sexual contra las gallinas. Y que el gallo las pisara era abuso sexual. Por favor, eso está, usted lo busca por internet y lo va a encontrar. Esto ya desborda la estupidez. Ya la cosa, y nosotros pensamos, ¿qué está pasando con la mente de estos muchachos? ¿Qué se le dio? Pero esto es consecuencia de toda una concientización que vino de antes. Paula Estela, el 29 del 11 de 2007, dice en la página del Acontecer, dice, Bachelet impondrá de género en los colegios. Y hay una foto no puse la foto con el colectivo homosexual y todo eso. Eso fue el 13 de junio del 2016. El tercer elemento, ya vimos la ley, o sea, vimos los medios de comunicación y el control del lenguaje en los medios de comunicación, vimos la educación, y el tercer elemento para imponer la ideología de género es la ley. La ley. Entonces, ¿cómo? Voy a volver atrás. Estamos viendo esto. Estamos viendo. Estamos viendo estrategias para imponer la ideología de género. Vimos ya la manipulación del lenguaje y manejo de los medios de comunicación. Lo vimos la semana pasada. Y ahora hice un pequeño repaso. Influenciar en la educación. Acabo de terminar lo que es la educación, de cómo se está tratando de manipular eso. Y el tercer elemento para imponer es la ley, el uso de la ley. Los impulsores de la ideología de género han logrado obtener una serie de leyes que les permiten imponer su narrativa de género, entre las cuales tenemos el matrimonio igualitario, que considera a parejas homosexuales con el derecho legal a contraer matrimonio
en las mismas condiciones que una pareja heterosexual. Entonces, si usted hace una encuesta, y esto es real, entre los homosexuales, a ellos no les interesa casarse. A ellos les interesan las prácticas homosexuales o de sexo que tienen entre ellos. ¿Y por qué se insiste tanto? ¿Y por qué si hay una ley de...? Porque usted ha escuchado muchas veces los debates en la televisión que uno dice, no, pero si yo muero, mi pareja o supuestamente la persona que vive conmigo no va a tener derecho a herencia porque no hay ni un lazo que nos una y yo quiero dejarle mis cosas y él me ha cuidado. No, una serie de cosas que usted va a escuchar de ese tipo. Entonces pareció la ley que tiene que ver con lo civil, con la unión civil. Pero ahora ellos exigen el matrimonio igualitario. ¿Por qué cree usted que exigen el matrimonio igualitario? ¿Cuál es la intencionalidad que hay de fondo en insistir en obtener la ley del matrimonio igualitario? Por una cosa muy simple y sencilla. A lo mejor usted lo va a horrorizar, pero es la realidad. La unión civil no permite a las parejas adoptar niños, pero sí la ley del matrimonio. De hecho, la palabra matrimonio no tiene cabida en ninguna pareja homosexual, porque la palabra matrimonio viene de matriz, que matrimonio, que tiene que ver con acerca de la matriz, acerca de la madre. Y dos parejas homosexuales hombres no pueden ser madres. Ni dos parejas homosexuales mujeres no pueden ser madres, porque necesitan el esperma. Aunque están buscando la forma de hacerlo de otra manera. O sea, la inseminación artificial, mujeres voluntarias y una serie de cosas. Pero, en el fondo, lo que se pretende es que solamente los matrimonios pueden adoptar niños. Entonces, las parejas homosexuales quieren dar el salto a ser considerados en las adopciones. Y una de las mentiras muy grandes que usan ellos es que dice, habiendo tantos niños sin papá, sin mamá, ¿cómo es posible que se les niegue el derecho? Pero quiero decirles que ellos no dicen que hay una cantidad enorme de parejas heterosexuales, matrimonios constituidos entre un hombre y una mujer, que están esperando que se les dé la oportunidad de adoptar un niño y no se les da. O sea, no es que falten parejas para adoptar, es que el sistema es muy, muy, muy legalista y no es fluido. Pero no es que falte. Entonces, hay tantos niños que no tienen papá. O sea, hay tantos niños que no tienen papá porque el sistema no permite una adopción rápida. Pero hay un montón de padres que están postulándose para adoptar. El derecho a que la mujer pueda realizarse un aborto bajo cualquier causal, eso es otro elemento de la ley, sin que tenga una penalidad por el crimen de terminar arbitrariamente con la vida del feto que lleva en su ser. Pero las leyes también apuntan a conseguir financiamiento estatal para la promoción de la ideología de género en la sociedad, que es conmocionada por un discurso que apela a sus emociones, pero que carece de razones científicas o de sentido común. Los grupos que se mueven ahí, los grupos no son grandes, ni son minorías, pero que han metido una bulla y asustan al resto o realmente están cumpliendo con el plan de estos poderes fácticos de revolver el río para tener una ganancia abundante. Entonces, una de las cosas que cuando dice el derecho de la mujer a que pueda realizarse un aborto bajo cualquier causal, es una ley en algunos países, sin que tenga una penalidad por el crimen de terminar arbitrariamente con la vida de un feto que se ve en su ser. Y aquí empieza otra gran discusión. Que usted es un hijo de Dios, un cristiano. Para nosotros, el momento en que se une el espermio con el óvulo ya es vida. Y empieza la subdivisión celular y todo eso. Para ellos, eso no es vida. Entonces, es interesante porque en un primer momento todas las organizaciones internacionales declaraban que la vida humana comienza con la unión del espermio y el óvulo. Ahora están redefiniendo para solidarizar, o más bien dicho, para consentir estos grupos
Están redefiniendo que ya ahora la vida humana no empieza así. Ahí sácate el Luca, hijo. Entonces, para impedir la manifestación, otras leyes, estamos viendo esto, dice, pero que carece de razones. Para impedir la manifestación de la disidencia, o sea, los que no están de acuerdo con todo esto, se promueven leyes para sancionar como discurso de odio a todo aquel que se oponga a la narrativa de los promotores de la ideología de género. Si usted dice algo que es contrario, porque no le parece o porque su libertad lo puede hacer, usted es una persona que está cometiendo un crimen de odio y debe ser sancionado por crimen de odio. Usted es un homofóbico, un misógino o todo lo que se le pueda decir. Entonces, a través de leyes se está, recapitulo, la estrategia para imponer la ideología de género parte por la manipulación del lenguaje y los medios de comunicación, por el manejo en la educación, por introducirse en la educación. Tercero, el conseguir leyes. Y por último, el cuarto punto, control del cristianismo. El cristianismo, la iglesia evangélica, es un estorbo porque es una cosmovisión, una visión cósmica que es totalmente contraria a la ideología de género, por lo cual debe ser derrotado y en lo posible aplastado y que desaparezca. O sea, los promotores de toda esta ideología y todos estos poderes fácticos se encuentran con un problema, la cosmovisión del cristianismo. Cómo vemos nosotros las cosas del mundo, cómo vemos al hombre, cómo vemos a la mujer, cómo vemos al niño, cómo vemos al recién nacido, cómo vemos la vida, cómo vemos la sexualidad, cómo vemos las relaciones, cómo vemos el matrimonio. Todo eso, toda esa visión, ese cosmos es completamente contrario a la visión que tiene la ideología de género. Y por lo tanto, el cristianismo es un problema que debe ser destruido, ojalá desaparezca. Y es lo que les contaba a ustedes cuando empecé mi relato ahora, mi estudio, el estudio que estamos haciendo. Les conté cómo una mujer, o sea, un transgénero, ganó en la Olimpiada una medalla de oro y todo el mundo lo celebró como algo, un tremendo acontecimiento. Sin embargo, una muchachita de la República Dominicana que osó, que se atrevió, después de haber ganado una medalla de oro, a envolverse con una bandera, sacar de entre medio de la bandera una Biblia grande y mostrarla, y después agacharse y mostrar sus zapatos que tenía una leyenda de adoración a Dios, fue criticada y ridiculizada. Porque ella expresó su fe y su agradecimiento a Dios por el logro obtenido. Escucha esto, mientras la ideología de género presenta una narrativa de muerte con el aborto, el cristianismo defiende la vida del que está por nacer. Mientras la ideología de género considera normal el matrimonio homosexual, el cristianismo enseña que el matrimonio es una institución divina reservada para un hombre y una mujer. Mientras la ideología de género considera normal las relaciones homosexuales, el cristianismo las condena como antinaturales y contrarias a los mandamientos de Dios. Independiente a que cualquier persona pueda hacer lo que se le dé la gana en su libertad. Pero nuestra enseñanza apunta a eso. Y usted se da cuenta, aquí he dado 3 ejemplos, 3 más. ¿Por qué el cristianismo es un estorbo? Y lo voy a repetir. Mientras la ideología de género presenta una narrativa de muerte con el aborto bajo cualquier causal, el cristianismo defiende la vida del que está por nacer. ¿Y por qué digo bajo cualquier causal? Porque hay momentos en que los doctores tienen que decidir entre la vida de la mamá o del hijo. Y algunas veces se decide por la vida de la mamá. O sea, ahí hay cosas que no se pueden evitar. Pero aquí dice, no, por cualquier causal. Entonces, mientras la ideología de género presenta una narrativa de muerte con el aborto, del cristianismo, el que defiende la vida del que está por nacer. Recuérdense ustedes lo que pasó en Egipto, con las parteras que el faraón le pidió matar a los niños varones y no dejar a ninguno vivo y que al nacer los ahogaran o los mataran de alguna manera. Y las parteras fueron bendecidas por Dios por no hacer semejante genocidio. ¿Verdad? Entonces, mientras la ideología de género considera normal el matrimonio homosexual, el cristianismo enseña que el matrimonio es una institución que fue creada por Dios y no por el hombre, que el matrimonio no nació en el registro civil, sino que nació en la mente de Dios
y está reservada solo para un hombre y una mujer, cosa que es muy contraria al pensamiento. Y ahí viene que los cristianos son, ¿se acuerdan ese informe de la ONU, que la iglesia evangélica era el principal peligro y problema a los derechos humanos de los homosexuales? Mientras la ideología de género considera normal las relaciones homosexuales, el cristianismo las condena como antinaturales y contraria a los mandamientos de Dios. Entonces, aquí está el choque entre la ideología de género y no el cristianismo. Entonces, el cristianismo es un estorbo. Entonces, una de las maneras de imponer la ideología de género, o sea, el gran problema para una imposición total de la ideología de género y todas estas cosas que se están hablando son los cristianos. Ahora, nosotros hace poco tiempo atrás, cuando partió esta convención constituyente, la que se estaba haciendo aquí en Chile, se dijo que se iba a obviar cualquier representación religiosa y que no iba a haber una ceremonia religiosa para la inauguración del evento y una serie de cosas más. Entonces, cuando se hizo una manifestación espiritual religiosa en el patio para darle gracias a la Pachamama, a la Madre Tierra, y cuando un pastor fue a pedir que acaso no podían también hacer algo, no, porque esto no es religioso. O sea, hay que destruir el cristianismo porque es contrario a todo lo que representa la ideología de género. Entonces, por eso el cristianismo se considera un estorbo y es algo que se debe destruir, y para ello han dicho que utilizarán rápidamente, esto es lo mismo, la creación de Biblias con interpretaciones con perspectiva de género y homosexuales, la reinterpretación de la doctrina cristiana y la creación de libros teológicos con narrativa de género, la infiltración de la iglesia para posesionar un liderazgo feminista con perspectiva de género y homosexual. Entonces eso es lo que se pretende. No es, y aquí quiero decir, no es la primera vez que la iglesia se enfrenta a esta amenaza de querer destruirla, de falsear la doctrina e infiltrarla. Pero siempre hay un remanente fiel que no sé y conserva la sana doctrina. No es la primera vez de la historia que nosotros nos enfrentamos a esto. No es la primera vez de la historia que la iglesia quiere ser destruida. No, durante 2000 años la iglesia de Jesucristo ha recibido estos ataques, pero permanece firme, porque Jesucristo lo prometió, los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella, en Mateo 16, 18. Y esto es algo más que estamos, porque de alguna manera los creyentes, esta situación de la homosexualidad, de la muerte, de los niños, todo esto que usted está escuchando ahora, era lo que imperaba en el Imperio Romano del primer siglo. Y la palabra de Dios carcomió. Por ahora, hay gran ira. El diablo ha desatado todos sus demonios y tiene al mundo sometido en una lucha entre personas tremendas, descalificación y todo eso. Pero va a llegar un momento, como se lo dije una vez más, que las personas, el alma de la gente se va a cansar, porque va a llegar a pensar igual que pensó Pedro. ¿A qué nos diremos? ¿En qué no hay palabra de vida eterna? Porque el alma no se sacia con toda esta cuestión doctrinal. Esto cansa, al alma la cansa. Puede que en un momento motive las emociones, pero llega el punto donde la sociedad va a estar en un descalabro total y la gente va a buscar algo diferente. Y siempre, en toda época, en todo tiempo, la palabra del Señor es un refresco para el alma. Entonces los que ahora están bebiendo del cáliz de la vergüenza, de la sangre, de la destrucción, ese cáliz de beber la sangre y de todo este adoctrinamiento, va a cansar, porque no da vida. Y por último, para terminar, porque sé que estos son temas pesados, quiero recordarle Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿Desnudez? ¿O peligro a espada? Quiero detenerme un poquito aquí. Son tiempos de tribulación para
para los hijos de Dios. Están siendo avergonzados, están sufriendo persecución, están sufriendo descrédito, burla y angustia. Hay muchos creyentes que están angustiados de ver lo que está pasando en el país, de ver lo que está pasando en el mundo. Están angustiados. Y como digo, la persecución está ahí firme. Se supone que vendrán tiempos difíciles, de hambre, o nos dice a un momento en que somos despojados de todo. La primitiva iglesia era despojada completamente de todo. Dice, o peligro, desnudez, hambre, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. Por lo cual, ¿y por qué somos más que vencedores? Porque se nos añade crecimiento. Porque no solamente vamos a salir de esta situación, ya sea porque nos vayamos con el Señor, o ya sea porque aquí mismo tengamos el triunfo, sino que al terminar los tiempos de angustia y tribulación, vamos a salir con un crecimiento como persona, con un carácter más cercano a Cristo. Por eso somos más que vencedores. Porque no solamente estamos venciendo en lo natural, sino que nuestra alma ha logrado añadir a lo que tenía. Dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, quiero hacer un momento, quiero detenerme. En el versículo 35 habla de cosas de este mundo. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Las cosas de este mundo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Ninguna cosa de este mundo. Ahora vámonos a las cosas no de este mundo, a lo espiritual. Por lo cual, dice el 38, estoy seguro que ni la muerte, eso no es de este mundo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir. Todo eso se mueve en el mundo espiritual. O sea, en el mundo físico no hay nada que nos pueda separar, y en el mundo espiritual tampoco. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. O sea, ahora va a la creación desconocida. Aunque haya una creación desconocida que no sepamos qué es, ni eso no se podrá separar del amor de Dios, que es el Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso es lo que usted tiene que tener en el alma, mi hermano amado, mi hermano querido. Con esto yo doy por terminado lo que es ideología de género y lo que es el feminismo radical. Entonces paramos acá y yo sigo con otro aspecto de lo que es el ideario ideológico. Yo me detuve aquí porque se me pidió que pudiéramos explicar un poco esto. Y ya, entonces la próxima semana, porque estoy intercalando estudios, acuérdense que voy a hacer un estudio de otro tipo el próximo jueves, porque estos estudios son pesados, más de edificación. Y ahora, entonces con esto terminaríamos. Repaso rápidamente. Una de las formas, ya vimos, lo primero que vimos es lo que pretendía lograr la ideología. Después vimos cómo se quiere imponer, y dentro de las cosas que vimos la semana pasada y ahora, es que la ideología quiere imponerse a través del control de los medios de comunicación y del lenguaje, a través de la educación, a través de la ley, y por último a través del control del cristianismo, para infiltrarlo, para destruirlo, ojalá terminar con él, porque es la única como visión actualmente que se opone y que estorba el establecimiento de la ideología.